¿por qué no oran para que sane? Pues es que él se quiere ir, porque quiere conocer a Cristo. Bueno, ¿qué no a Cristo le conocemos a través de su palabra? A través de la fe en su palabra, a través de esa fe en su palabra podemos conocerle. ¿Para qué quiero ver con el resplandor de Cristo? Y sería bonito, ¿no? Es bonito. ¿Cuántos saben que es bonito? Pero no por querer ver a Cristo como lo dibujó el apóstol Juan, con ojos de fuego y ¿qué? Un resplandor. O sea, no por quererlo ver hacia Cristo me voy al cielo antes de tiempo. El apóstol Pablo no dijo eso. Él dice, oye, como por amor a la obra, porque quiero continuar predicando el evangelio para que más gente se salve. ¿Qué dice? Fíjense lo que dice. El versículo 24. Pero quedar en la carne, ¿qué dice? Es más que necesario. ¿Por qué se queda Pablo? ¿Por qué decide quedarse? ¿Por qué es necesario predicar el evangelio y que la gente sea salva? Si no voy a llegar allá al cielo diciendo, Cristo, bueno, ¿cuántos salvaste? Pues ni uno, porque quise venir a conocerte, Señor. Siervo malo, va a decir, pues sí, va a estar en el cielo. Imagínese el coraje que le va al Señor, porque me quise ir antes de tiempo, Señor. Imagínese el coraje que le va a dar. Oye, pudiste haber predicado el evangelio a cualquiera, uno aunque sea más, que hubiera salvado durante un año más. ¿Por qué te quisiste venir antes de tiempo? El caso es que este hermano, dicho y hecho, nunca sanó de la leucemia, y a los 2, 3 meses me dijo, ya se murió el hermano, ahí lo están velando. ¿Qué pudieron hacer? Nada por él, porque él se quería ir a conocer a Cristo. ¿De qué le sirvió la palabra para conocer a Cristo? Nada. Quería ver con sus ojos naturales, como dijo este hombre, el incrédulo aquel en Marcos 16, ¿no? Tomás, hasta que no meta mi dedo en tu llaga, Señor, en tus heridas. Aquí lo conocemos a través de su palabra, no tiene que usted irse. Es más, usted, fíjese, le voy a decir algo muy importante, los de palabra de fe enseñamos esto. Usted no va a ser salvo hasta que se vaya al cielo, ¿verdad? Usted ya es salvo aquí en la tierra, ¿sí o no? Entonces la salvación no representa irse al cielo, la salvación usted ya la tiene aquí, por automático se va al cielo, porque es salvo aquí en la tierra, ¿verdad? Me quiero ir al cielo, Señor, para estar seguro que soy salvo. No, pues entonces no ha creído usted lo que Jesús hizo por usted. Entonces fíjense lo que dice Pablo, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en este hecho. Es decir, a ver, de repente me dan ganas de irme con Cristo, de repente es necesario que me quede por la obra, pues tengo que seguir adelante en esta tierra, pero yo quisiera estar con Cristo, pero bueno, mejor me quedo. Fíjense lo que dijo Pablo, pero quedar en la carne, dice el versículo 24, es más necesario. ¿Por causa de quién? Por causa de vosotros, por causa de la humanidad, por gente que está todavía, que se va a ir al infierno sin Cristo. Por causa de ellos, dice Pablo, fíjense, por eso dice el 25, confiado en esto. ¿En qué cree que estaba confiado Pablo? ¿Confiado en que se iba a ir de una enfermedad incurable? No, confiado en esto. ¿Qué dijo Pablo? Sé que quedaré. Oye, Pablo, qué presumido Pablo. Entonces, ¿a dónde tienes a Dios? A ver, si Dios no es el que controla tu vida y tu muerte, entonces, si es el Dios todopoderoso, ¿por qué dices eso, Pablo? Blasfemias. Muchas personas dicen, cristianos, que Pablo no creen en lo que dijo Pablo. En las epístolas de Pablo no creen, porque se les hace muy bonito o demasiado bueno lo que Pablo dijo, como para ser verdad, dicen ellos. Es demasiado bueno, oye, que estés sano, como para que nunca te enfermes. Oye, es demasiado bueno como para ser verdad. Así dice gente que estudia la Biblia, que son salvos y se van al cielo. Pero fíjense lo que dice Pablo, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Imagínense Pablo, o sea, confiado, si yo no estaba confiado, sé que voy a quedar, yo sé que no voy a morir de una enfermedad incurable, yo sé que no voy a morir de un accidente, un paro cardíaco no me va a agarrar a medianoche, no va a venir la muerte y me va a agarrar los pies. O sea, estaba plenamente convencido Pablo de que iba a quedar. Por eso cuando usted escucha a usted es de palabra de fe, cuando alguien lo escucha a usted o escucha a un maestro,
voy a vivir 120 años, yo lo he dicho hasta en el trabajo, algunas personas ahí, 120 años voy a vivir, y todo dice, se le botó la canica, no, como dicen allá en Sinaloa, está loco. Pero ¿sabe una cosa? Si el apóstol Pablo estaba plenamente convencido, ¿usted cree que usted no va a estar plenamente convencido? Dice Pablo, sé que quedaré. Cuando ya iba a estar a punto de ser sacrificado, ¿por qué cree que le pasó? Porque ya dice, pues ya terminé la carrera, ¿qué hago aquí en la tierra? Me quiero ir. Pero no se fue de una enfermedad incurable. Él dijo, estaba a punto de ser sacrificado. Aún así, fíjense, cuando tenga oportunidad, verifique esto. Hay otros libros que hablan específicamente. La Biblia no te dice, mira, Pablo estuvo en este momento aquí, fue sacrificado. No te lo dice la Biblia, pero hay otros libros adicionales de historiadores, como Clemente, era un historiador judío, creo. Flavio Josefo también creo que era un historiador romano, si mal no recuerdo, judío. Y hay un libro que se llama el Canon Muratorio. Estos documentos hablan de la muerte de Pablo. Dice que murió sacrificado por el emperador de aquella época, que era Nerón. Así murió Pablo, sacrificado por Nerón. Y eso te lo constatan esos libros, que obviamente pues no es la Biblia en sí, ¿no? Pero son libros de historia, que nos hablan de algunos hombres o de otros hechos que a lo mejor en la palabra de Dios no están contemplados. Pero estos libros, tanto Clemente como el Canon Muratorio, dicen que Pablo murió sacrificado por Nerón, por el emperador Nerón, que estaba en esa época. No dice, creo que es en el año, por aquí lo había anotado, en el año 60 y tantos. A ver, déjeme ver, por aquí lo traigo anotado. El apóstol Pablo, por ahí más o menos, entre el 64 y el 67 después de Cristo, murió, dice, como mártir, y murió decapitado en Roma entre esos años, entre el 64 y el 67, en manos de Nerón. Eso es lo que señala la historia. Estos dos libros respecto a la muerte de Pablo no lo señala la Biblia en sí, pero la Biblia lo único que señala es que iba a ser, ¿qué? Sacrificado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ni el mismo apóstol Pablo, que dijo que tenía un aguijón en su carne, fíjense, si hubiese sido una enfermedad de los ojos, para empezar, Pablo no hubiera ido a predicar el evangelio a otras partes de la tierra. Segundo, si el aguijón de Pablo hubiese sido una enfermedad incurable o X enfermedad, el mismo apóstol Pablo está diciendo que iba a ser sacrificado, es decir, no murió de la enfermedad que tenía, ¿correcto? Había mucha persecución en esa época, y perseguían a la iglesia de Cristo, y a muchas personas, como Esteban, murió apedreado. Tampoco murió enfermedad incurable Esteban, ¿sí sabía? No murió enfermedad incurable. Entonces el aguijón de Pablo no pudo haber sido una enfermedad incurable, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver. Enfermedad de los ojos, o otros le llaman oftalmia crónica. Esta es una creencia muy común de que Pablo sufrió una dolencia en los ojos que lo tenía casi ciego, imagínense. En Gálatas capítulo 4 vamos, ¿por qué las personas dicen que tienen una enfermedad en los ojos? Por lo que dice Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Versículo 13. Pues, ya lo tiene, Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, dice la Reina Valera 60, ¿alguien trae otra traducción? Nueva versión internacional dice: como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Ok.
Como saben, después, la primera vez que les expliqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. ¿Quién más trae otra Biblia? La mía dice, recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. Habla de enfermedad. Nueva de Jerusalén, dice. Pero bien sabéis que una enfermedad me dio ocasión para evangelizarlos por primera vez. Para evangelizarlos, una enfermedad me dio. ¿Alguien trae, no trae una Reina Valera 89 o Reina Valera 1865 o 1909 por ahí? Esas Biblias no mencionan la palabra enfermedad. ¿Qué dice esa Biblia? 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad si es carta. Pero es el siguiente, Gálatas 4:13, el 14 a lo mejor viene, a veces en el 14 aparece. Porque toda la ley para que se cumplen esta mala como a ti. Sí, hay una 1909, 1869. Esta no dice de enfermedad, esta es Reina Valera, pero es la misma, pero no dice de enfermedad. ¿Qué dice Reina Valera? ¿Qué dice esa? Reina Valera 2000, hay una 2000. Es la misma que esta. ¿Pero qué dice esa? Esta dice, vosotros sabéis que en flaqueza de la carne os predique el evangelio Ajá. al principio. Ok, dice, ustedes saben que por flaqueza de la carne, yo les prediqué el Evangelio al principio, o sea, no menciona la palabra enfermedad, sino por flaqueza de la carne, ¿ok? Entonces, la Biblia, si gusta notar, la 1989, dice, anuncié el Evangelio por primera vez a causa de una debilidad física. La Biblia latinoamericana, ¿no lo tienen? Ah, la latinoamericana, fíjense, esa estaba diciendo que a través de una debilidad también, ¿verdad? Física. La 1865 y la 1909 Reina Valera dice, por flaqueza en la carne os anuncié el Evangelio, es decir, casi lo mismo, dice que tiene usted 2000. Entonces no mencionan la palabra enfermedad, solamente la Reina Valera 60 sí la menciona y algunas otras, ¿correcto? Es importante entender esto. Es importante entender esto, usted lo puede verificar en varias Biblias para que vea que la palabra esa no necesariamente se traduce como enfermedad. Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que causa de una flaqueza en la carne, de una debilidad, porque la palabra enfermedad esa se traduce como debilidad, es la palabra asteneia, la palabra griega, se traduce también como debilidad, flaqueza, algo así. Está hablando de debilidad física o algo así. Entonces, como algunas traducciones ustedes lo verificaron, constataron de que no necesariamente está hablando de enfermedad. ¿Correcto? Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una debilidad, de una flaqueza en la carne, etcétera, del cuerpo, os anuncié el Evangelio. ¿Cuándo? ¿Cuándo está hablando que anunció? Al principio. ¿De cuándo era la flaqueza en la carne? ¿De cuándo era esa supuesta enfermedad o debilidad física? ¿Cuándo fue esa debilidad física? ¿Toda la vida Pablo se mantuvo con esa debilidad física o fue al principio? Y ahí dice, ¿qué Biblia es? Una Biblia, ¿sabe cuál será? Traducción, en las primeras hojas viene, ahorita nos dice, ¿no? ¿Cuál es? En la primera hoja, en la segunda, por ahí viene. La Vulgata Latina, fíjense. Wow. Vulgata Latina. De ahí, inclusive parte de esa Biblia se sacó la Reina Valera, ¿sí sabía? La Biblia del Oso se sacó parte de la Vulgata Latina. ¿Ahí qué es lo que dice la Vulgata Latina? Al contrario, bien sabéis que cuando tiempo os prediqué el Evangelio, lo hice entre las persecuciones y aflicciones de la carne. Fíjense, dice que les prediqué el Evangelio entre las persecuciones y aflicciones de la carne. Pues ya les dijo toda esa Biblia lo que les voy a hablar. Del aguijón de Pablo. Ya lo descubrió la Biblia Vulgata Latina. ¿Se da cuenta? Dice que les prediqué el Evangelio entre las persecuciones y aflicciones en la carne. Eran aflicciones en la carne, no dice enfermedades en la carne. No dice enfermedades en el cuerpo. ¿Correcto? Exacto.
Entonces dice que les predicó el evangelio a causa de persecución. Aún así, si fuese una debilidad física, ¿cuándo fue la debilidad física? Fue al principio, toda la vida de Pablo. Al principio, ok. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si fue al principio, entonces vamos a ir a ver si el apóstol Pablo realmente estuvo enfermo toda la vida de una oftalmia crónica, perdón. Ahí viene un ejemplo en Gálatas, mire, en mismo Gálatas, no se mueva, vamos al capítulo 6. Gálatas capítulo 6. ¿Por qué piensan? ¿Por qué se piensa que Pablo está enfermo de los ojos? Por esto. Gálatas capítulo 6. En el versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, fíjese bien, la mayoría cree que porque el apóstol Pablo no podía ver, por eso dice que escribía con grandes letras. ¿Me explico? Y a causa de que escribía con grandes letras, eso simboliza que Pablo pues tenía la enfermedad en los ojos. A causa de ese texto bíblico, mirad con cuán grandes letras os escribo. Como no podía ver casi el apóstol Pablo, pues tenía que escribir la letra grande. Pero fíjese bien, una cosa es hacer énfasis en algo que el apóstol Pablo quiso decir. Es decir, cuando el apóstol Pablo escribe y dice con cuán grandes letras os escribo, no está haciendo referencia a que él está cegatón y que no puede ver y por eso les describe. No, él está haciendo referencia a que pongan especial atención a lo que dijo en esas palabras. Y luego dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, era tan importante para el apóstol Pablo hablarles de que vivieran por fe, mas no por las obras de la ley. Por eso dice, miren con cuán grandes letras les escribo, es decir, pongan por favor especial atención en esto. ¿Cuál es lo que van a poner especial atención o cuidado? En que ustedes no anden por las obras de la ley, porque esas personas los quieren obligar a cumplir mandamientos, a circuncidarse y regresan a la ley de Moisés. Pero yo les digo que nadie vivirá por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso dijo Pablo. ¿Correcto? Entonces para Pablo era de especial importancia eso. Es decir, es como un énfasis en algo, es como una metáfora, algo, un simbolismo también se podría decir, para darles a entender algo que tenía especial importancia para Cristo Jesús, que le reveló al apóstol Pablo que iban a vivir por la fe, mas no por las obras de la ley. Si usted verifica Gálatas, se va a dar cuenta, realmente, en Gálatas capítulo 5, versículo 3. Todo el énfasis de Gálatas es en relación a que no vivan por las obras de la ley. Gálatas 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia ¿habéis qué? Caído. O sea, era tan importante lo que Pablo estaba diciendo, de tal manera que hizo énfasis, mira con cuán grandes letras os escribo, es decir, por favor pongan atención y especial cuidado a esto que les estoy diciendo. Ahora, por ahí algún amigo saldrá de internet que nos digan, no, el apóstol Pablo quiso decir que estaba cegatón. Ah, bueno, entonces vamos a ver si es cierto que estaba cegatón. En Hechos capítulo 9 vamos a ver un hecho importante que está registrado ahí. Hechos capítulo 9.
Antes de Hechos 9 vamos a Gálatas, no terminamos ahí lo que queríamos decir. Gálatas capítulo 4. El 13. Pues vosotros sabéis, Gálatas 4:13, antes de Hechos 9. Pues vosotros sabéis que a causa de una debilidad física, o como le quiera llamar, del cuerpo, anuncia el evangelio al principio. Está hablando de el principio. El 14. Y no me despreciaste, ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿A dónde tenía esa prueba? En su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Era una prueba que tenía ¿dónde? En su cuerpo. También se basan para decir en ese texto bíblico que era una enfermedad física. Porque al principio Pablo estaba enfermo y empezó a predicar el evangelio a causa de la enfermedad. Por eso se convirtió. Algunos dicen. El 15, fíjense. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahí está, hermano. Sin duda alguna, Pablo estaba enfermo de los ojos. Ahí está. Dice que si es posible hubieran hecho hasta un trasplante de ojos, hermano, porque él a lo mejor ya no veía el pobrecito. Si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado sus ojos y me los hubieran dado. Dice Pablo eso. ¿Por qué? Porque estaba enfermo de los ojos, hermano. ¿Será cierto eso? Primero dice que que anunció el evangelio a causa de una debilidad física, pero cuando fue la debilidad física no dice que toda la vida, ¿verdad? Cuando dice al principio, dice el versículo 3, ¿estamos de acuerdo? Y que si los demás que conocieron que el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia de Cristo, si los demás que supieron que Pablo tuvo un problema en los ojos, dice, ustedes se hubieran sacado sus propios ojos y me los hubieran dado, es decir, ustedes hubieran tenido ese amor para hacerlo. Eso significa que sí tiene que ver algo con los ojos, ¿verdad? El problema es, Pablo se quedaría si tuvo una enfermedad en los ojos, o qué fue lo que tuvo Pablo en esos ojos. Para eso vamos a Hechos capítulo 9. Se van a dar cuenta por qué Pablo dijo que ustedes se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Por qué lo dijo Pablo? Por esto. ¿Fue enfermedad o qué fue? Hechos capítulo 9 habla de conversión de Saulo, dice todo el capítulo 9, ¿verdad? ¿Sí o no? Aún así, si hubiese estado enfermo, ¿cuándo fue? Dice Pablo, al principio, ¿correcto? Si hubiese estado enfermo de los ojos, ¿cuándo? Al principio, ¿correcto? En 2 Corintios 12:2 dice que le fue dado un aguijón en la carne al apóstol Pablo, puesto por Satanás. Si hubiese sido una enfermedad en los ojos, pues hasta 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo hubiese dicho o hubiese expresado él en decir, 3 veces dijo Pablo, le he pedido al Señor que me lo quite, ¿sí o no? Y el Señor dijo, bástate mi gracia. Es decir, Pablo, no te voy a sanar los ojos, Pablo, que te baste mi gracia, Pablo. Es decir, bástate mi salvación. Muchos creen que eso dijo Cristo a Pablo. Pero hasta 2 Corintios 12, que es un tiempo después a cuando Pablo o Saulo se convirtió, Cristo le contestó, Pablo le pidió 3 veces que le quitara ese aguijón. Si hubiese sido la enfermedad física, significa que hasta 2 Corintios 12, Pablo todavía seguía enfermo en los ojos, ¿sí o no? ¿Sí? Oye, 3 veces, Señor, te pedí que me sanara los ojos y tú nomás me has contestado, bástate mi gracia. Significa, entre comillas, que Pablo todavía estaba enfermo hasta esa época, ¿sí o no? ¿Correcto? Bueno, pero si checamos Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo, dice, si ustedes se hubieran podido sacar sus ojos, lo hubieran hecho. ¿Cuándo? Al principio. Eso dijo, al principio yo les anuncié el evangelio a causa de una debilidad física. ¿Cuál era la debilidad, Pablo? Una enfermedad en tus ojos, que nos hubiéramos podido sacar los ojos por amor a ti, Pablo, para dártelos. ¿De qué se trataba? Que Jesús te dijo, bástate mi gracia, cuando tú 3 veces le pediste, después de muchos años de convertido, que te sanara de esa enfermedad en los ojos, Pablo. Tú le pediste al Señor. Bueno, vamos a Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte,
contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Ir a Damasco y traer preso ¿a quiénes? A los que se dedicaban, a los que servían, a los que habían recibido al camino, la verdad y la vida llamado Jesús. ¿Se dan cuenta cómo dice? Hombres o mujeres de este ¿qué? Camino, es decir, los que seguían a Jesús. Los trajese presos a Jerusalén. Pues yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué pasó? Le rodeó un resplandor ¿de qué? De luz. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A hombres y mujeres que seguían a Jesús, ¿verdad? Y que estaban ubicados en la zona de Damasco, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si Saulo perseguía a hombres y mujeres que seguían a Cristo Jesús, ¿por qué Cristo Jesús le contestó: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Si ya había muerto y resucitado Jesús. Es decir, cualquier persona que persiga a otro hijo de Dios no está persiguiendo al Hijo de Dios, está persiguiendo ¿a quién? A Jesús. Y lo peor del caso es que Saulo no era convertido y perseguía. El problema es cuando los mismos hijos de Dios persiguen a otros hijos de Dios. ¿Sí? Ese es el problema. Imagínense un hijo de Dios nacido de nuevo, juzgando o murmurando contra otro, o dañando a otro hermano en Cristo. Eso es tantito peor. ¿Sí o no? Tantito peor es eso. Eso está peor. Dice el pastor Arnoldo que nunca había conocido tantas cosas tan feas en el mundo. Dice, pues conocía a muchos con los cuales tomaba y todo, pero lo peor que he conocido es cuando estaba en el cuerpo de Cristo, como unos hermanos se traicionan a otros, como unos se dañan a otros. Fíjense, qué feo es, ¿verdad? Así es que nosotros no vamos a caer en eso, en el nombre de Jesús. Vamos a andar en amor y no le vamos a hacer daño a nadie, ¿verdad? Y si nosotros nos hacen daño, a otros nos hacen daño, nosotros le vamos a perdonar y les vamos a amar. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y si usted se va a encontrar muchos hermanos en Cristo que viven en la carne, vil carne, son espíritus nacidos de nuevo, con un alma habitando dentro de un cuerpo, pero viven por el cuerpo, no por el espíritu, dañándose unos a otros, en todas las áreas, en todos los aspectos. Yo no entiendo cómo alguien estando aquí en la tierra no puede actuar realmente como un hijo de Dios. No lo entiendo. ¿Saben que esta tierra es pasajera? ¿Sí o no sabemos que es pasajero? Sabemos que es pasajero. Yo no lo entiendo, pero sin embargo existen y los hay, ¿eh? Eso se los va a encontrar en muchos lugares. Fíjense bien. Cayendo en tierra oyó una voz, dice el versículo 4, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entendiendo con ese texto bíblico que alguien que sigue a un hijo de Dios o daña a un hijo de Dios, sea creyente o no sea creyente, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, el que daña al otro hijo de Dios está dañando ¿a quién? A Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo, y eso muchos no lo entienden. Muchos no lo entienden. Se dañan unos a otros y no entienden que son parte del mismo cuerpo. O sea, ¿cómo podrá una mano o sea, es como si usted se agarrara a golpes solo, pues. ¿Se me explico? O sea, eso no puede ser. No podemos actuar así. Esos que hacen eso, ¿por qué no se agarran a golpes ellos solos? Si entienden lo espiritual, deben entender también lo natural. Es decir, ¿por qué no se agarran a golpes solos? Porque es ilógico, es poco común que yo mismo agarre mi cabeza y la pegue contra excepto uno que esté drogado, loco, endemoniado, ¿sí o no? Ah, pero hay hijos de Dios que sí dañan a otros, ¿sí sabía? Ponle que no estén endemoniados, pero están locos. ¿Cómo puedes dañar a alguien
del cuerpo de Cristo a otro que está dentro del cuerpo de Cristo. No lo sé, pero sí los hay. Fíjese. Entonces dijo el Señor, ¿por qué me persigues? Es decir, Pablo no perseguía a los hombres y mujeres de aquella época, ¿perseguía a quién? A Cristo Jesús. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra él, aguijón. Ahí está, hermano. Dura cosa te es dar, ¿qué dice? Coces contra el aguijón. ¿Alguien trae otra versión de ese texto bíblico? Una nueva versión internacional que es un poco más sencilla para que comprendan. Dios habla hoy. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿La NBI no dice un poquito más claro eso? Igual, lo dice igual. ¿Por qué menciona a Cristo Jesús el aguijón? ¿Cuál sería el aguijón de Pablo entonces? Ahí no dice, ok. ¿Qué dice esa Biblia? Dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Sí. Ahora levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ok, muy bien. En pocas palabras, lo que representa es que estaba en contra de Cristo Jesús, pero Cristo Jesús no es el aguijón. Fíjese bien, ahorita vamos a seguir leyendo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, dice, ¿qué quieres que yo haga? Perdón. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué dice? No veía a nadie. Así que levantándose por la mano, le metieron en Damasco, es decir, Pablo quedó ciego. ¿Por qué? ¿Porque Cristo Jesús lo enfermó, hermano? ¿O por el resplandor de la luz de Cristo? ¿Usted ha visto a alguien soldando? ¿Cómo es el resplandor de esa luz? No lo puede ver directamente porque muchas personas han quedado ciegos, ¿sí o no? A causa de lo fuerte que es esa luz. Imagínense la luz del resplandor de Cristo. Mirando Pablo esa luz del resplandor de Cristo. Imagínense. Si no le afectó sus ojos. No es porque Cristo Jesús lo haya querido dañar. No es porque Cristo Jesús lo haya enfermado. Sino es un contacto visual con la luz de Cristo. Es decir, los ojos naturales de Pablo vieron la luz de Cristo. Pero fíjese bien. Entonces el apóstol Pablo se levantó y ya no podía ni siquiera caminar. Tuvieron que tomarlo en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque no veía. ¿Correcto? La pregunta es, ¿Pablo se quedaría toda la vida ciego, hermano? ¿Cuánto dice? 3 días. Dice, entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Es decir, 3 días estuvo Pablo en Damasco sin ver, pero no dice que toda la vida, pues. Por eso dice que él predicó el evangelio a causa de una debilidad física, no era una enfermedad. ¿Cuál era? Que Pablo había quedado ciego por la luz de Cristo, literalmente con sus ojos naturales, no estaba con los ojos cerrados cuando vio a Cristo. Entonces dice el 10, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. ¿Para qué? ¿Para que recobrara qué? Entonces Pablo, supuestamente, si hubiese sido una enfermedad, ¿verdad que recibió la vista? Ahora, ¿Cristo Jesús lo sanaría a medias, hermano? Le sanó un poquito la vista y luego lo dejó un poco lagañoso, para que no viera bien. ¿Sería así la sanidad de Cristo? Iba a imponer a este hombre las manos para que Saulo recibiese ¿qué? La vista.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Es decir, tengo miedo, Señor, no sé que me persigue a mí también, es lo que decía. Entonces fíjese bien, más adelante, versículo 17, entonces Ananías entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas, ¿qué? La vista, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante, ¿qué? La vista, recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado el alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, Saulo quedó totalmente limpio de su vista. Lo que viene en Gálatas capítulo 4 versículo 13, que dice que si ustedes hubieran podido sacar sus ojos, me los hubieran dado. ¿Cuándo cree que fue? ¿Cuándo cree que sucedió eso? En los 3 días. Al cuarto día o al tercer día, al final del tercer día, Pablo estaba totalmente sano. Es decir, no siguió con esa oftalmia crónica, como dicen algunos. No siguió Pablo de tal manera que predicaba: a ver, ayúdenme, tráiganme un perrito, por favor, un bordón, ayúdenme a cruzar la calle, suponiendo. Ayúdenme a cruzar la calle y les voy a predicar el evangelio, y que alguien esté a un lado mío porque no me vaya a caer con una piedra. No fue así. En 3 días, solamente fueron 3 días de ese problema de la vista, y no fue enfermedad, claro. ¿Estamos de acuerdo que no fue enfermedad? Fue por el resplandor de la luz de Cristo. Ananías fue, impuso las manos, ¿y qué pasó? Totalmente le cayeron como escama de los ojos, ¿y qué pasó? Totalmente Pablo quedó limpio, sano de la vista, y además fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, Pablo no continuó enfermo el resto de sus días con esa enfermedad en los ojos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que la Biblia registra, no lo que mi abuelito, no lo que la tradición cristiana dice, no lo que otros hermanos dicen. A nosotros nos debe interesar lo que la Biblia dice. Muchos están enfermos precisamente por eso, ¿sabía? Porque creen que esa enfermedad es un aguijón de parte de Dios, otros creen que de parte del diablo, y se mantienen toda la vida enfermos. ¿Por qué no han entendido? Si Pablo dijo con cuán grandes letras os escribo, es porque quería hacer un énfasis a que no vivían en base a las obras de la ley de Moisés, sino en base a la fe en Cristo Jesús. Segundo, si habla en Gálatas capítulo 4 versículo 14 y 15, dice: si ustedes hubieran podido esa grande prueba, a causa de eso yo les anuncié el evangelio, y si ustedes hubieran podido en su amor, me hubieran hasta regalado sus ojos. No es porque Pablo continuó enfermo, sino fue solamente durante 3 días al principio, cuando Cristo Jesús se le aparece y se convierte Pablo. No estuvo toda la vida enfermo en los ojos. ¿Puede captar esa? Muchas personas leen Gálatas 4 del 13 al 15 y dice: ah, mira, ahí dice que a causa de una enfermedad. Eso dice una traducción, o 2 o 3, pero otras traducciones dicen debilidad física, no dicen enfermedad. Que a causa de una enfermedad Pablo predicó el evangelio al principio. Segundo, el mismo apóstol Pablo dijo: si no hubiera estado Pablo enfermo, entonces ¿por qué les pidió los ojos a los hermanos? ¿Por qué dijo: ustedes me hubieran dado sus ojos? ¿Por qué? Porque eso fue al principio, y no fue una enfermedad, fue debilidad física a causa de el resplandor de la luz de Cristo, que quedó Pablo en pocas palabras durante 3 días cegado. Sin embargo, independientemente de eso, un hombre fue, le impuso las manos, se llenó del Espíritu Santo y quedó totalmente limpio de la vista, y así continuó por el resto de sus días. Y usted se va a encontrar a Pablo no en un bordón, no guiándole un perrito ni otra persona, porque él andaba predicando por todas las regiones. ¿Sí sabía? Si hubiese estado todo cegatón, pues ¿cómo iba a predicar el evangelio? No iba a hacerlo. Está captando que el aguijón de Pablo, hasta ahorita hemos desvirtuado lo que es ese argumento antibíblico de decir que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos. No fue así. Solamente fue al principio por el resplandor de la luz de Cristo. ¿Puede captar eso? Nuestros amigos de internet pueden entender eso, para que ya no piensen que si están enfermos es porque es un aguijón, o porque Dios quiere les tiene un aguijón, o Satanás un aguijón, y así como Pablo tuvo ese aguijón, ese problema de enfermedad en los ojos, así también ellos. No, que entiendan que tenemos a un Dios bueno. Y segundo, que entiendan que el aguijón de Pablo no fue una enfermedad en los ojos.
Hasta ahorita lo hemos determinado que no fue una enfermedad en los ojos. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres fiel. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento en tu palabra. Tú abres nuestro entendimiento, así como lo hiciste con tus discípulos, Señor. Y puede venir esa revelación de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Jesús. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias, porque eres un Dios que nunca falla. Gracias, Señor, por habernos revelado que el apóstol Pablo, Señor, no tuvo una enfermedad de los ojos. Hemos entendido, Señor, que solamente fue durante 3 días que estuvo ciego a causa de tu resplandor, Jesús. Pero tú, Señor, siendo tan bueno, Señor, enviaste a Ananías para que pusiera las manos sobre él y este hombre recibiera la vista, porque iba a ser un instrumento útil para tu obra, Señor. Te doy gracias, gracias una vez más, Señor. Por eso, Señor, no vamos a poner pretextos, ni vamos a tener esos pretextos para estar enfermos, Señor, poniendo de pretexto el aguijón de Pablo, reconociendo, Señor, que no fue una enfermedad en los ojos, reconociendo que no fue una enfermedad física, Señor. Te doy gracias porque hasta ahorita hemos comprendido tu palabra, Señor, porque hasta ahorita nos ha revelado, Señor, y por ello, Señor, en el nombre de Jesús y ante el mundo espiritual, reclamamos lo que nos pertenece como herencia, que es la sanidad, que es la salud de nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. Por eso ante el mundo espiritual, Señor, debe quedar totalmente decretado como un derecho legal que la sanidad ya me fue dada a través tuya, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres mi sanador. Gracias, Jesucristo, porque tú eres mi libertador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos libertad en cada uno de nuestros hermanos que nos ven por internet. Declaramos libertad para creer su palabra. Libertad para creerte a ti, Jesús, que tú eres su libertador, su sanador, y que tú no eres el enfermador, Señor. En el nombre de Jesús los declaramos libres. En el nombre de Jesús, cualquier persona que haya estado atada por una mentira del diablo, haciéndole creer engañosamente que estaba enfermo y que era su aguijón, ahora mismo deshacemos esa obra del diablo, la reprendemos esa enfermedad y lo declaramos libre por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo declaro un milagro creativo en esa persona que está ahora enfermo, que nos ve por internet. Ahora mismo yo lo declaro sano en el nombre de Jesús. Toda enfermedad la echo a lo profundo del mar, la reprendo en el nombre de Jesús y declaro un milagro creativo formándose en ese cuerpo, reconstruyendo órganos que han sido dañados por esa enfermedad, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la fidelidad a tu palabra. Gracias porque nunca fallas. Gracias, Jesús. Si alguien viene ahorita con una enfermedad física, podemos orar por usted.